La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Pueden descansar un poco ustedes. Total, como nunca cantan, nunca tocan, nunca hacen nada. Dios le bendiga, crea las locuras de Dios, por favor. No se asuste. ¿Qué problema tenés en barrer la plata? ¿Vas a pensar que se te va la suerte? Vos no cuestionen, crean la locura, hagan lo que tengan que hacer. Dios sabe por qué. Lo mismo que estaba sintiendo, lo empiezan a decir en la alabanza, empieza Gerson a decir las mismas cosas. Dios sabe por qué. Usted solamente tiene que creer. Mire, si usted se pusiera, a leer la Biblia con ¿cómo le explico? Con una visión histórica, si usted se metiera dentro de la historia bíblica como si estuviera viendo una película, realmente se daría cuenta de que Dios rompe estructuras todo el tiempo y Dios va en contra de lo establecido, que Dios sacude la religiosidad, Dios sacude el pensamiento. Dios es Dios, Dios no es cada uno de nosotros. Dios hace las cosas a su manera y su manera es la que Él elige, no tiene una forma. La forma de Dios, el orden de Dios es que Dios hace lo que se le da la gana. Algunos, no sé por qué, se les ocurrió decir, por ejemplo, que hoy no había reunión porque es feriado. Y algunos cuantos parece que se lo tomaron en serio, que no hay reunión porque es feriado. Digo yo, ¿acaso Dios los días feriados no bendice? Pregunto, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿Viene a estudiar? ¿Viene a trabajar? ¿A qué viene la iglesia? Porque según a qué venga es el concepto que tenga sobre si hay que venir un día como hoy o no. Si yo vengo a trabajar o vengo a estudiar es un día feriado, pero si vengo a adorar a Dios, para adorar a Dios no hay día feriado. Así que si alguno dudó sobre eso, sáquese esa idea para la próxima y los demás que se la pierdan. Porque tal vez incluso por eso, porque usted ha creído, Dios soltó esto especial y algo particular le va a suceder esta semana. Crea porque algo particular va a suceder esta semana. No sé si viene un aumento de sueldo, no sé si viene alguna cancelación de deuda, no sé si una sanidad que estaba retenida, no sé si alguna restauración en su casa, no sé si algún conflicto en cuanto a lo que digo, iba a decir conflicto judicial. En cuanto a eso, el miércoles que viene, después les voy a dar las indicaciones, pero todo papel que signifique conflicto lo vamos a presentar en el altar. Llámese desde la boleta de la luz, que le siguen teniendo miedo, le tienen miedo, le creen más a una hoja, le creen más que a 66 libros. Fíjense, ¿eh? Le creen más a una hoja que a 66 libros. No sé cuántas hojas tiene este. Sin lente no tengo ni la menor idea. Ven el cachito, ¿eh? Ajá, ¿qué dirá ahí, no? Cada vez anda menos lo que le... 971 hojas, pero le cree más a una que le dice lo que viene para pagar la luz que a 971 hojas, en mi caso, porque las Biblias no tienen toda la misma cantidad de hojas, de bendición, de sanidad, de restauración, de prosperidad, de palabra profética, de palabra de Dios para su vida, de palabra de aliento, de palabra de bendición. Crea lo que Dios tiene para decirle. Todo lo que es palabra de Dios es palabra buena. Usted tiene que estar atento a recibir lo que Dios quiere decirle en cualquier momento. ¿En qué momento empieza la palabra de Dios? ¿En qué momento usted cree que empieza en el culto de la palabra de Dios? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Ahora 9:30 que yo empiezo a charlar. ¿En qué momento es? ¿Y cuál es el principio? Desde la primera oración, desde la primera canción, desde la primera adoración, lo primero que comience, Dios empieza a hablar. Dios habla en distintas maneras, no solamente a través de su palabra escrita. Dios usa su palabra escrita a través de los cantos. Dios usa su palabra escrita y su palabra profética. Dios fluye todo el tiempo. Ahora, si usted está papando moscas, se lo pierde. Pero si está conectado con lo que Dios quiere decirle, va a recibir a cada momento alguna palabra específica. Va a recibir en una canción, en algo que se esté ministrando, algo que alguien dice, ahí Dios le está diciendo. Toda palabra de Dios es buena y transforma nuestras vidas. Lo que es malo no es la palabra de Dios,
sino lo que es malo es el corazón que no la recibe. Así que cambiemos la óptica y preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para decir, como en esta noche. Les quiero hacer una reflexión, más que nada, corto, porque es algo muy sencillo que quiero hablar. Y quiero hablarle un poquito, ya que el día pega, ¿no? Quiero hablarle un cachito de historia. ¿Le gusta? Yo sé que no, pero diga que sí, miéntame un segundo así. Podría hacer pasar a Ivana para que nos dé una charla sobre el tema, ya que ella es profesora de historia, bien como te mando en cana. Podríamos hacer un... No, yo me siento bastante incómodo porque seguro que me voy a equivocar en algo de lo que voy a decir y delante de un profe uno se intimida, ¿no? Pero bueno, eso como cuando uno pasaba a dar lección y empezaba a meter verdura, mandaba fruta de lo que venga, pero lo envolvía con palabras lindas y te ponían una buena nota. Así nacieron los políticos argentinos. Aprendieron a hablar, no a decir. Y con todo lo que llenaban ahí, quedaba bien. ¿Por qué digo historia? Porque somos cristianos y vivimos en nuestro país y hoy como un día festivo, un día feriado, un día donde se está recordando, conmemorando, celebrando, no sé cómo será lo más correcto de decir, la Revolución de Mayo, 206 años, la Revolución de Mayo. Los acontecimientos que tuvieron que ver con ese, no se asuste que no voy a hablar solamente de historia, sino que lo voy a ligar con algo de bendición puntual para su vida, pero los acontecimientos que tuvieron que ver con esa, para usar palabras escolares, esa gesta de mayo, no comenzó en 1810, sino que empezaron unos cuantos años antes, entre aproximadamente 5 años antes empezó a gestar en el corazón de la gente un movimiento que se llama, o se llamaba un movimiento independentista, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ya me empezó a corregir, ¿viste? Ya me va bajando nota. Independentista. De independiente va lo mismo. Mientras no sea Racing, ¿no? Colo. El independiente puede ser. Empezó a movilizarse las invasiones inglesas de 1806 y 1807, empezaron a tocar el corazón de los criollos, les hicieron dar cuenta que en realidad solos podían, porque España... Bien, gracias, te atacan los ingleses y por más que se hubieran enterado hasta que llegara el primer barco, ¿sabe qué quedaba de Buenos Aires? Absolutamente nada. Entonces se empezaron a dar cuenta que entre piedras, el mito del aceite hirviendo, que no era tal sino agua, y algunas otras cosas que tiraban por ahí, se pudieron librar del gran país, de la gran potencia europea. Eso empezó a prender en el corazón esa chispa de libertad. Fueron pasando los años, empiezan los conflictos en Europa, empieza la crisis en Francia, los conflictos luego con las guerras en Europa y la guerra en España, cuando Francia conquista España, cuando echan una patada al rey de España, y ahí entonces, al rey nuevo en España, se genera la famosa supuesta Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo que para nosotros nos pone la escarapela, nos hacen hacer los actos y todo eso, pero es todo un cuento. Tengo un motivo a propósito de que entienda esto. Fue un cuento porque no fue una revolución en sí, no fue tal, sino si usted leyera los edictos de ese día y las actas de la revolución, bien claro dice que la Junta de Gobierno estaba gobernando en nombre de Fernando VII, el rey de España, que había sido depuesto. ¿Muy bien, profe, está ahí? Gracias. Por la duda. ¿Qué significa? El rey de España lo habían rajado, entonces el reino estaba sin rey y el virreinato, obviamente, ¿a manos de quién? De nadie. El virrey que gobernaba el Río de la Plata, ¿me tiro el lance a ver si alguno se acuerda cómo se llama? ¿Qué decís vos? No, ¿quién dijo por acá? Bien, Patri. El virrey Cisneros, que era el que gobernaba el Río de la Plata, de golpe no tenía nadie sobre su cabeza, entonces la Junta del 22 de mayo lo saca del cargo. ¿Por qué? Porque ¿a quién responde? ¿Y quién le manda? Si a este lo dejamos que siga en el cargo, se va a hacer él el gobernante, y él no es gobernante. Entonces la revolución no fue en realidad un acto de independencia, sino un acto de sumisión. La revolución no fue un acto de liberarse del gobierno español, sino de sujeción al gobierno español y de rechazar el ataque francés sobre España. ¿Me va siguiendo un poquito? Capaz que alguno sabía todo esto, capaz que alguno se está enterando de todas estas cosas.
lo más gracioso del tema es que el 22 de mayo, en ese famoso cabildo abierto, ¿verdad?, cuando lo sacan a Cisneros, le quitan el cargo, lo rajan, al 25 se forma la Junta de Gobierno, lo rajan a él, queda una Junta provisional antes de la Junta, ¿y a quién ponen a cargo? Al mismo que rajaron. Ya no era virrey, ahora era el representante del gobierno provisorio hasta el 25, cuando se nombró la nueva Junta, en nombre de Fernando VII, el rey de España. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿Sigo bien, doña? ¿Está bien? ¿Me vas a poner nota? Bueno, gracias. ¿Por qué le hago todo este cuento, toda esta historia? Porque los antecedentes históricos de nuestro país, los antecedentes de la revolución, que en realidad faltaban todavía 6 años más, y ahí cuando ellos se dieron cuenta que pudieron sacar al virrey, se dieron cuenta que pudieron armar gobierno, se dieron cuenta que pudieron poner una cabeza, se dieron cuenta que se pusieron de acuerdo. Mucho no dura porque argentino, ¿vio? Acá la cosa mucho no dura. Yo creo que todavía ya hace 206 años que estamos intentando encontrar una manera de gobierno correcta. Viven cambiando. Pero ese darse cuenta abrió los corazones de manera a mirar hacia poder llegar a ser realmente independientes, autosuficientes, gobernarse a sí mismos. Comienza la guerra de independencia, empiezan los conflictos entre los que venían a querer sacar al gobierno, se dan cuenta en España que acá la cosa venía complicada, y los 6 años siguientes, un buen día, 9 de julio, la verdadera independencia, no es el 25 de mayo, la verdadera es el 9 de julio, el 9 de julio se firma y dijeron, ahora sí, Fernando VII, andate a tu casa, acá nos empezamos a mandar nosotros solos. Un proceso que comenzó en 1806 en nuestra tierra, 20 años antes en Europa, un proceso que comenzó ahí, que encendió el corazón, abrió el corazón, nos hizo creer, les hizo ver que se podía, les hizo creer que podían alcanzar algo, les hizo creer que podían ser libres, les hizo alcanzar la libertad. Y hay una relación en ese mismo contexto histórico como argentino, hay una relación muy ligada, muy directa a lo que nosotros somos como cristianos. La diferencia, o tal vez no hay diferencia, la diferencia es que históricamente dimos los pasos correctos y avanzamos hacia, algunos dirán vaya a saber hacia dónde, pero avanzamos hacia algún lado. Y a veces como cristianos, en vez de avanzar, nos quedamos en un lugar fijos, atados, nos quedamos en un lugar sin reconocer lo que Dios hizo, nos quedamos sin entender que realmente hay algo nuevo y algo bueno para nosotros. Cuando leímos el día sábado, busque en Mateo capítulo 7, el texto con el cual charlamos el día sábado, Mateo 7, versículos 7 y 8. Vemos lo que es la voluntad de Dios para con nosotros cuando nos damos cuenta de que podemos ser libres, cuando nos damos cuenta de que podemos gobernarnos, cuando nos damos cuenta que hay una opción más allá de simplemente estar sometidos. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que el Señor cuando nos libera, cuando Él nos saca de la esclavitud, nos traslada de reino, como sucedió en nuestra historia, nos traslada del reino español a nuestro propio reino. El Señor nos traslada del reino, y dice del reino del pecado, nos traslada al reino de Jesucristo. Un cambio de reino, un cambio de realidad, un cambio de mentalidad. Dice el Señor aquí en este pasaje, empieza diciendo, que estuvimos jugando un rato el sábado con esas palabras, pidan, ¿y qué pasa? Busquen, llamen. Nos está hablando de una acción directa, está hablando de que hay algo que nosotros debemos hacer y la consecuencia que viene cuando yo lo hago. Si me dice pedí, ¿y qué va a pasar? Se te va a dar. Busca, vas a encontrar, llama y se te va a abrir. Y me causa a veces un poco de gracia, lo decía más que nada el domingo en la mañana, el versículo 8, porque da una explicación que parece tonta. Parece como si le estuviera diciendo 2 más 2 son 4, ¿viste? Dice, ¿por qué? Y repite lo mismo. Pareciera ser que el Señor le está hablando a chicos de jardín de infantes. Muchas veces nosotros somos unos chicos de jardín de infantes delante de Dios, porque por un lado somos inocentes para creer todo y por otro lado no entendemos las cosas simples que Él nos quiere contar, que Él nos quiere ministrar. Pidan y se les dará, busquen y encuentren, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque al que pide recibe.
Mire qué cosa elemental que Dios está diciendo. Simple. Les tengo un secreto, les tengo una novedad. Dios es simple. Los que lo complicamos somos nosotros. Los que elaboramos formas de orar. Los que hacemos, nos ponemos a buscar principios de guerra espiritual. Los que desarrollamos algunos conflictos en de qué manera hay que presentarse Dios. ¿Por qué Dios va a hacer? Dios hará de tal manera. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que le complicamos somos nosotros. Dios dice, pidan y se les dará. Porque el que pide, recibe. O sea, es algo simple, directo, es algo efectivo y ejecutivo. Nosotros como cristianos nos quedamos muchas veces en la idea de Mateo capítulo 26, verso 39. A ver, alguno búsquelo y léamelo a ver si no me equivoco. Mateo 26, 39. Ese. ¿Escucharon por acá? A ver, alguno que lo lea de este lado, repetimos, cualquiera. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La famosa frase que después nosotros la simplificamos diciendo, sea hecha tu voluntad y no la mía, y eso lo llevamos a nuestra oración y hemos hecho un culto de este pasaje, de este principio, de esta enseñanza, diciendo que todo lo que se le debe pedir a Dios es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando yo voy a pedirle algo a Dios, depende de que Dios quiera hacerlo, porque en definitiva, ¿para qué le voy a pedir a Dios si depende de que sea su voluntad o no? ¿Para qué le voy a pedir a Dios si capaz que no lo quiere hacer? Yo le voy a pedir, pero capaz que no es la voluntad de Dios. Nos hemos quedado en la mitad del camino, nos hemos quedado entendiendo que podemos ser libres, pero firmamos el acta en nombre del rey anterior. Nos dimos cuenta que podemos alcanzar bendición, pero dijimos no para que el diablo no se enoje. Y firmamos en nombre del Señor Satanás. Seguimos gobernando esta tierra, esta casa, nuestra vida. Hacemos lo mismo que hizo nuestro país el 25 de mayo de 1810. Juan capítulo 10, verso 9. A ver otro. Juan 19, por favor. ¿A qué le suena esa idea? Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué imagen tiene? Por eso le dije, lea la Biblia con visión. Y si la puede leer en HD, mejor. Vea lo que está leyendo, métase dentro de la historia. ¿Qué imagen le da esas palabras de Jesús? Primero le está diciendo que Él es una puerta. Es una puerta de entrada. Después él habla que Él es el buen pastor, que está en la puerta del redil, a través de la cual la gente, nosotros, entramos al reino y del cual no salimos porque Él nos guarda. Él está utilizando una figura, que era la figura de los pastores judíos de la época de Jesús, donde los rebaños de ovejas se hacían unos rediles, un rebaño de piedras. Las cercas eran de piedras y no existía la manera de hacer una puerta como nosotros conocemos una puerta, no existía una tranquera o no se utilizaba, sino que el pastor, Jesús usa el ejemplo en su vida, pero el pastor normal lo que hacía era, armaba la cerca, se ponían las ovejas adentro y cuando llegaba la noche, para que las ovejas, porque no sé si usted sabe que las ovejas son... Yo no dije tontas, si vos lo decís, cosa tuya. Que de golpe la agarra, le pasó una mosca y se va a la oveja detrás de la mosca. Las ovejas son media tolola. Es mejor que decir tonta, que dijo ella. Son tololas. Entonces el pastor lo que hacía, se acostaba en el hueco de la puerta para que las ovejas no salieran. Jesús usa ese ejemplo para decir, yo soy la puerta, entran por mí y a través de mí no van a salir y yo las conozco, yo las estoy cuidando. Pero cuando da la idea de la puerta, inmediatamente dice, el que entra será salvo, resguardado, protegido. Me da la idea que estoy entrando y dice a un lugar donde voy a tener abundancia, porque dice, entrará, ¿y qué? Y hallará, ¿qué cosa? ¿Leyeron? ¿Estaban escuchando? Hallará pastos, o sea, me habla de abundancia, me habla de sustento, me habla de prosperidad, me habla de que voy a tener comida. ¿Qué otra cosa piensa usted que necesita una oveja en su vida? El agua la tienen, no es un problema, no estaban en el desierto, en ese lugar, y el agua la tenían. El conflicto era el alimento. Sin alimento se muere. Entonces, lo único que necesita una oveja es el alimento.
La figura, el ejemplo de entrará y hallará pastos, quiere decir va a tener todo lo que necesita. Va a estar resguardada, no se va a perder. Llevémoslo a nuestra vida. El Señor te dice, Él es la puerta. El que entra a través de Él, entra ¿a dónde? Entra a su redil, entra a una vida de reino y hallará pastos. O sea, todo lo que necesitas lo vas a tener. Y a eso le agrega, y entra y sale y halla pastos. ¿De qué está hablando? Libertad. Quiere decir que usted no que hace lo que quiere, porque no sale a través del cuidado de Él, salvo cuando lo deja moverse, sino que dice que usted se mueve con libertad, que usted tiene una vida de bendición, que usted tiene una vida de paz. Pero nosotros nos hemos quedado con el concepto, y ahora vuelvo a lo que le dije de Mateo, no me fui de ahí, nos hemos quedado con el concepto de Jesús es la puerta. Llegamos a Jesús, recibimos a Jesús, tenemos a Jesús y nos quedamos de porteros. Y no avanzamos. Y no entramos a comer pastos, y no entramos a estar seguros, y no entramos a tener esa abundancia, y no entramos a ser contenidos, nos quedamos solamente en la puerta. ¿Por qué? Y porque hay que ver si es la voluntad de Dios. Ese pasaje, el pasaje de Jesús que dice que sea hecha tu voluntad, es un pasaje específico, una palabra específica para una situación específica. Jesús está hablando con su Padre ante algo que Dios determinó. ¿Qué es lo que Dios determinó? Que Jesús debía ser crucificado. ¿Qué es lo que Dios determinó? Que Jesús debía ser sacrificado. ¿Qué es lo que Dios determinó? Que Jesús debía entregar su cuerpo, derramar su sangre, para que nosotros hoy estemos aquí. ¿Qué era eso? Plan de Dios. Se encuentra Jesús delante de la ejecución del plan de Dios. Y no le gusta. ¿A usted le gustaría ser crucificado? ¿Latigado? ¿Lanzado? ¿Clavado? No. No le gusta. Entonces él dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si hay alguna manera fíjate cómo relamo, viejo, lo dice, si se puede hacer de otra manera, pero antes de colmear a Dios, entonces le dice, pero que sea tu voluntad y no la mía, que sea como vos querés y no como yo quiero. Pone Jesús ese artículo delante de algo ya determinado por Dios. Ahora, cuando usted va a pedir algo, no se trata de algo determinado por Dios. En este caso, lo determinado por Dios es, abra su mente y escuche. Lo determinado por Dios en este caso es, pedí y se te dará. Estamos del otro lado. No se quede solamente en la puerta. No nos quedemos firmando el acta en nombre de Fernando VII. Avancemos hacia el 9 de julio. Peleemos las peleas que hay que hacer. Quitemos del medio a los enemigos de la raza, del lugar que sea, y seamos realmente libres, entrando, saliendo, hallando pastos. Seamos realmente libres, disfrutando la vida del reino, disfrutando la bendición. Posiblemente el sábado me detenga a explicar un poquito, a hablar de qué se trata esto de la vida del reino. Estoy elaborando algo sobre eso, de qué significa para nosotros esta vida del reino, qué significa buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, por ese mismo lado viene, continuidad de esta palabra, y todo lo demás será añadido. ¿Qué significa que usted tiene que buscar el reino de Dios para que todo le sea añadido? Eso es decreto de Dios. No es decreto de Dios el si es su voluntad. En esta noche, día de pseudo revolución, no me salía. De pseudo revolución o recuerdo de la pseudo revolución de mayo. Avancemos, como dice Pablo, creo que en Colosenses dice, avancemos hacia la madurez, avancemos hacia la libertad. No se quede simplemente con haber recibido a Cristo en su vida. No se quede con la idea de ya soy salvo, soy cristiano. No se quede con la idea de estoy en la iglesia, estoy bendecido. No se quede con la idea de, aunque es una tremenda bendición, encontré plata en el cajero. El sábado, el domingo, testimonios de aumento de sueldo, de golpe. ¿Qué le pasa a la gente? Una que me dijo que 3 veces encontró plata en la calle, encontró plata adentro del cajero y le aumentaron el sueldo, todo junto, en una semana. Pero, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde hay que anotarse, digo yo? ¿En qué plan hay que firmar para que le toque a uno también eso? No se quede con eso, que es una buena bendición. Sí, bien. Avance un poco más. Avance a poder recibir la vida de libertad que Dios le ofrece. Y entonces sí, vamos a poder entrar
salir, mover, ser libre y hallar pastos. ¿Cómo se hace? Pida y se le dará. Busque y va a encontrar. Llame y se le abrirá. Señores, estamos entrando en el tiempo del cumplimiento. No se conforme con esperar lo que Dios va a hacer. Haga su parte. Busque, pida, llame y la bendición de Dios viene. Póngase de pie. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.